Gracias por participar de este proyecto. Y si te parece, arrancamos como arrancamos con todos, que nos cuenten quién sos. Ay, qué buena. Un agente de contenidos, alguien que se dedica a producir contenidos, quien he participado en la creación de partidos políticos, medios de comunicación, he hecho series de televisión, cortometrajes, largometrajes, clips. El mundo me definiría como un agente de contenidos. Hay agentes secretos, hay agentes inmobiliarios, yo soy un agente de ideas de contenidos. Construir artefactos, construir ideas. El Grupo de Puebla, cuando lo construimos, lo creamos, fue para crear un cuerpo de ideas. Un agente de contenidos que ha hecho lo obvio, que es cuando no están los contenidos, revistas, diarios, fundaciones, programas de televisión, programas de radio. Soy director, productor, guionista, candidato presidencial, diputado, líder de partido, en fin, mucho. Mucho y muy apasionadamente lo que he hecho. Mucho en el sentido de lo diverso y de lo rico que me siento haciendo todo esto. Qué bueno. ¿Y cómo llegaste a esa vocación? ¿Cómo fue tu camino para llegar ahí? Quizás cuando era muy pequeño, mi madre, que es directora de televisión, me dijo una vez, mira, cuando seas grande, dedícate al debate de ideas porque eso es inagotable. También me dijo que había algo infinito, el hambre, la voracidad del ser humano de ideas. Este mismo programa va a ser hambre. Y entonces creo que eso me impactó mucho, esta idea de que había un campo, incluso desde lo práctico, antes de lo laboral, que había un mundo que valía la pena. Y después, como la acompañaba su rodaje, sus filmaciones, me pareció muy fascinante lo de la cámara, el manejo de la imagen, la construcción de un programa. Y creo que eso me impactó mucho de por vida. Y de ahí ella era muy amiga además de un cineasta muy conocido en Chile, que se llamaba Raúl Ruiz. Un cineasta muy... Nosotros fuimos exiliados en Francia. Y en París, donde vivíamos, había un cineasta muy reconocido, al nivel de Orson Welles, que se llama Raúl Ruiz, de los grandes críticos de cine francés, de cine más subjetivo, más elaborado, más de autor. Lo reconocían después de Orson Welles como el gran. Y ese era amigo de mi madre y yo mis amigos de él. Y eso me impactó también mucho en el camino de la construcción de contenidos. Raúl era mucho más con cineasta, era un hombre de ideas. ¿Y cómo fue la evolución de esa creación de contenidos? Vivimos toda la revolución tecnológica, ¿no? Del hoy, el Zoom, a la cámara de ahí de los años 80, supongo que eran, ahí en Francia, o fines de los 70. ¿Cómo te impactó a vos en ese proceso de creación de contenido? ¿Sentís que cambia la relación con la audiencia, que cambia uno mismo, o que al final del día el proceso sigue siendo bastante similar? Voy a decir una barbaridad. Creo que cambia el ritmo, la velocidad, pero yo estudié filosofía además, a propósito de los contenidos. Y, en la sustancia no cambia tanto, me explico. Sigue siendo un problema de la humanidad, un problema de la comunicación, de la oferta y la demanda, el emisor y el receptor del mensaje. El mecanismo sigue siendo bastante el mismo. Lo que cambia es la simultaneidad. Lo que nunca pensamos que íbamos a poder hacer son cosas simultáneamente. Yo mismo ahora estoy conectado contigo en un lugar increíble, porque estoy simultáneamente conectado contigo. Aquí estoy a través de Zoom con un teléfono que si quisiera al mismo tiempo podría estar leyendo mis mensajes. Si quisiera podría dividir la pantalla en dos, cosa que hago cuando me aburro en algunos Zoom. Pongo la pantalla en dos y al lado derecho leo todos mis mails, mensajes. Esa simultaneidad no existía, todo era sucesivo. Hoy día con la multiplicidad de pantallas, el tiempo es distinto, va más rápido, es más confuso, incluso como hay simultaneidad de acceso a la información, pero también a la construcción de contenidos, también se está perdiendo la voz del experto, que a mí me importa mucho. No del experto en el sentido pretencioso del doctorado, que no me importa eso, me importa mucho más el especialista. Perdemos la voz del que se dedica obsesivamente, ya sea el artesano, ya sea en la pandemia, todos, visto que estaba la muerte de por medio, escuchamos disciplinadamente a los médicos, especialistas, como nunca antes. La televisión puso por delante a médicos. Yo creo que hoy día lo que hay que poner por delante es un psicólogo en la televisión, porque estamos todos muy mal de la cabeza. Pero post pandemia, ya estábamos mal, ahora estamos más dañados. Pero echo de menos la voz del especialista. Y creo que eso sí cambió también en la comunicación, para bien y para mal. Para bien porque antes estábamos secuestrados por editores, dueños de medios que decidían cuál experto oír. Y era un secuestro, era una manipulación
desorbitada, excesiva. Siempre hay manipulación, pero esta era muy asimétrica. Y creo que ahora la parte buena es que todos tenemos acceso a producir contenidos, pero también nos cuesta entender, nos cuesta clarificar el pensamiento del especialista, escucharlo. Yo, como buen animal político que también soy, he participado de debates complejos. El aborto, por dar un ejemplo. Yo fui el primer autor de la primera ley de la historia de Chile del aborto que peyorativamente se denomina libre. En realidad significa despenalizar, sacar la causal de cárcel, perdón, la cárcel como amenaza penal para el doctor que practica el aborto y la madre que se interrumpe el embarazo, o cualquiera que colabore. O sea, bien técnico, no estar a favor del aborto, se saca la cárcel. Bien, ese debate requiere esto que acabo de hacer: complejidad, tiempo, matices, poner las cosas en una perspectiva rigurosa. Se trata del código penal en Chile. Se trata de que me guste el aborto. Bueno, en Twitter o en redes sociales, cualquiera participa en el debate, lo que está muy bien. Pero terminamos en un debate pelotudo, que donde ya se acaba la complejidad. Ah, no, lo que tú estás proponiendo es matar bebés. No, estoy planteando que no haya cárcel en caso de tomar esa decisión que no me gusta. Pero de algún modo también la estupidez tiene un acceso idéntico al del especialista. Y un estúpido puede echar a perder, hacer muy complicada la vida, porque una idea estúpida, cuando ocupa un espacio, hay que rebatirla, la idea estúpida. Y todavía no alcanzamos ni a leer la idea del especialista, que no es que sea buena o mala, es la de un especialista, alguien que se dedicó toda su vida a estudiar o inventar la legislación del aborto. Entonces esa persona es un especialista. Se oye por igual, simultáneamente, a un estúpido con eso. ¿Me explico? No estoy diciendo que el que está contra el aborto sea estúpido. Yo atiendo que es súper legítimo estar completamente en contra. Lo encuentro injusto, porque tu posición contra el aborto en eso es media autoritaria. Estás usando el Código Penal para meter presa a la persona. Bueno, te estoy dando un ejemplo muy poco sexy, porque es muy duro, pero hay miles de ejemplos a propósito, hay un filósofo que estoy leyendo un libro muy bueno, Itinerarity, que sostiene que lo más dramático y la mayor amenaza a la democracia probablemente no sea el populismo, sino sea la simplificación, lo simple como amenaza del debate. Ahora, antes de meternos ahí en ese terreno más político, es interesante en eso, por ejemplo, en el cine, ¿no? Como pregunta, el crítico de cine hace 30, 40 años tenía un peso en la opinión, tanto del director como del actor, digamos, ¿no? Se sentía como del espectador. Hoy por ahí eso se descentralizó mucho más, ¿no? Y tenés mucho más feedback de alguna manera, valioso y no valioso. ¿Cómo sentís que eso afecta la creación de contenido, ¿no? Y ese trabajo de contenido? ¿Tener mucho más feedback o tener un proceso más puro, si se quiere? Yo soy un adicto a este nuevo mundo, o sea, lo disfruto, cuidado, no estoy en rebeldía. Creo que hay lo que tú dices, inteligencia colectiva, hay un espacio gigantesco para los que estamos en la producción de contenidos, para producir y ensayar de manera gratuita o semi-gratuita, entregando nuestro DNI, nuestros datos digitales, pero a cambio de eso obtenemos también un sinfín de beneficios bien espectaculares. Yo no me peleo con Internet ni con sus derivados. Yo batallo porque creo que estamos en un mundo en que el debate, aunque es más caótico, más simultáneo, más rápido, también la existencia de Bolsonaro, Trump, Cast en el mapa político son producto también de esto. No pasarían el test de un debate sólido. Mira, en Chile, un candidato presidencial, la última que me ganó, no vino a Chile y usó las redes sociales. No puso un pie en toda la campaña. O sea, no se sometió al escrutinio con inmediación. O sea, esta entrevista tiene algo de trampa, con mucho respeto. Yo hago miles de estas, así que no es crítica. Es que no estamos en 2D, no estamos en 3D. No hay contacto visual. No estamos juntos. Eso permite que yo me esconda con mucha facilidad en el fuera de cuadro. Tú no sabes cómo estoy yo en este minuto. Tienes una parte de la información. No ves mis pies, no ves mis manos, las puedo esconder y puedo ir controlando con mucha fuerza esta entrevista. En una entrevista cara a cara, donde tú puedes cerrar el plano, vas a ver de mí y yo me voy a sentir muy interpelado, muy distinto. Entonces también las redes sociales significan un bien. Es más, yo he propuesto en todos mis programas de gobierno
que Internet sea un derecho humano, un derecho básico. Olvídate, estoy completamente a favor. Lo que digo es que una subderivada, como todo en la vida, es uno que es muy nuevo, estamos aprendiendo a usarlo, no lo entendemos bien, lo estamos usando mal, estamos 8 o 10 horas conectados al día al teléfono, lo que demuestra una incapacidad de vivir de una cierta manera, nos pone una adicción. Yo mismo me autodenuncio, no te preocupes, de nuevo, por favor no me tomes como predicador, soy un adicto, pero me doy cuenta que me cuesta más leer, que me cuesta más mirar, observar, que me cuesta más conectarme. Y creo que en la política, que me parece en América Latina más trascendental que en otros momentos, porque estamos en una crisis democrática, de pobreza, de desigualdad, de narcotráfico, de inmigración irregular, desregulada, pum, 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 pum. Todo eso, creo que Internet, si bien es clave, permite denunciar, permite activar, permite organizar, permite construir, también liderazgos muy perezosos, con poca idea, solamente con un par de trucos comunicacionales que Internet permite la confrontación, pueden sacar una mayoría gigantesca hasta ser presidentes del país, Bolsonaro y Trump. Y los cito porque son las dos potencias más importantes para ti y para mí en América. No hay más grande. No hay más grande que Estados Unidos y Brasil. Y los dos tuvieron a los dos salvajes de presidentes. No habrían sido presidentes. Sometió un escrutinio estricto y severo. Lo fueron sobre la base, entre otras cosas, que pudieron manipular con mucho talento una herramienta como Internet. La hipótesis un poco también detrás de este proyecto es agregarle a esa dimensión externa, si se quiere, con todo lo que eso implica del espacio de comunicación, la dimensión humana y de los propios liderazgos como complemento del debate, si se quiere, ¿no? Y una de las dimensiones en eso que me parece súper interesante y que ha surgido en las conversaciones con gente de toda la región como un desafío, tiene que ver con el manejo de la fama, ¿no? Y el manejo de la exposición. En qué medida todos nos vamos convirtiendo más en avatars, como digo, ¿no? En una imagen virtualizada que en algunos puntos se aleja mucho de una persona, en otros casos por ahí no. 2 o 3 preguntas en eso. Uno, ¿cómo sentís la diferencia o no en el trabajo con actores y actrices y el trabajo con políticos y políticas, digamos, ¿no? En general? ¿Sentís que se generan fenómenos similares en lo psicológico, en las inseguridades, en la emocionalidad, o sentís que tienen naturaleza distinta? Esta nueva tecnología para el arte, dices tú. No. Digo desde la dimensión humana de lo que es ser un actor o una actriz en una producción audiovisual o ser un político en una campaña. Sí, las similitudes y diferencias, las dos cosas, digamos, ¿no? No, yo creo primero, yo nunca fui un... A ver, yo creo que para dirigir se requiere un nivel de subjetividad muy alto. Y lo encantador del arte es que uno habla siempre en primera persona. A veces en nombre de la humanidad, pero en primera persona. Y en la política es la acumulación de fuerza de un colectivo, con lo cual es mucho menos elástico la construcción de identidad en la política que en el arte. En el arte yo construyo una obra y la firmo yo con mi nombre y apellido. En un proyecto político eres parte de un colectivo que reúne a santos y a pecadores. Y si no juntas santos y pecadores, no ganas. Una mayoría requiere ampliar la base. Ustedes lo están viviendo en Argentina y en todas partes. Las bases electorales no son puras como quisieran muchos electores. Quieren reinventando. Solo gente vegana que no coma carne porque no sé qué. Bueno, en la coalición para ganar no te alcanza solo con los veganos o solo con los carnívoros. Vas a necesitar santos y pecadores. No sé si me explico. Esto supone que el liderazgo y el diálogo que tú tienes con otro es en nombre de un colectivo. Entonces tu discurso más rígido, tus ideas deben ser más masivamente comunicadas y eres menos subjetivo. Y eso es menos atractivo. Por eso es que si tú te fijas en las redes sociales, entre escuchar a un senador, un diputado, un presidente de partido, escuchar a una actriz, contar cómo fue la filmación, uno prefiere escuchar a la actriz, porque es más auténtica. Sin embargo, mucho más irrelevante es su entrevista que la que te cuenta un senador de la República sobre la deuda con el FMI, por decir algo. Pero el actor argentino que te va a contar que una anécdota que dura 15 minutos, de que le trajeron un café tibio, que le dolió el estómago y que esa escena la filmó con una gran diarrea, te va a producir una exquisitez. Y si lo piensas bien, es simplemente porque es más auténtico el relato. En lo otro somos, no es que no seamos auténticos, somos obligatoriamente discursos con un vocabulario representativo. Y eso le quita
fuerza, impacto, subjetividad. Y Claro, creo que ahí hay un pero, problema sin solución. claro, Hay un problema sin solución porque en el fondo sin autenticidad es muy difícil la conexión, ¿no? Y si no hay conexión es muy difícil la representación también, porque como entiendo la relevancia de la comparación, pero al final del día estás compitiendo en la misma pantalla de alguna manera, ¿no? O sea, estás compitiendo en un terreno de conectividad humana, ¿no? O sea, ¿conectás o no conectás? Y si no conectás, ¿cómo transmitís o cómo recibís mensajes? Pero yo creo que hay dos buenas noticias. Una y es que primero hay liderazgos excepcionales que son auténticos de la política. Es tan grande su causa, es tan transformadora. Piensa en Rafael Correa en Ecuador. Es tan enorme lo que él intentó, que no tuvo ese defecto del político, llamémosle convencional, porque su cambio era tan radical, era tan feroz, o Lula, en eso yo soy, tú sabes que soy de un cierto bando, así que vengo de este mundo. Pero en ese mundo yo reconozco algunos liderazgos que sí son auténticos en esa dificultad de representatividad colectiva. Porque el proyecto es tan grande, tan nítido, que les crees, te conectas. Cuando Evo Morales plantea ser el primer presidente indígena en un país que tiene más del 50% de indígenas contra candidatos blancos, y uno de ellos apenas hablaba castellano, que además después de ser presidente se van a vivir a Miami, se vuelve muy auténtico Evo Morales. ¿Me explico? Tú podrás acusarlo de otras cosas, pero en lo indiscutible es su autenticidad en su causa, en su hambre de cambio, en su hambre de justicia social. Yo no tengo ninguna duda de que Evo Morales en eso conecta y le ganaría, por decirlo, la comparación es peligrosa, pero le ganaría en una entrevista, de una anécdota, eso yo me quedo con eso. Y lo segundo también, y yo creo que el mundo está, a propósito de que Internet ha permitido también expresar minorías que no tenían ningún acceso, también supongamos que es minoría la gente que se interesa en la política partidista, supongamos, o que es minoría la gente que en términos de audiencia, ya no como ciudadanos, sino como con el control remoto, en la elección del consumidor de contenidos. Yo no sé, tengo la impresión de que Putin, Trump, Macron, Alberto, Lula, son personajes muy, muy oídos, muy vistos. Si yo incluso me voy a la cantidad de seguidores o me voy a los videos que algunos tienen decenas de millones de vistas, me doy cuenta entonces que hay un público súper interesado en los sustantivos. ¿Me explico? Que no es Lula dándole agua a los perros, no es Lula limpiando o peinando a su perro, es Lula hablando en su cambio de mando, en su asunción, es denunciando el golpe. Si tú los ves, son cientos de miles de visitas. O sea, quiere decir también Internet, y esto es la parte, reacciona y construye un público que le gusta lo complejo, porque compiten palmo a palmo, digo, el influencer con algunos liderazgos políticos. Entonces yo digo que en esa bueno, cosa Es una hipótesis que esa relevancia se construye por la complejidad. Otra hipótesis es que por lo emocional, como si vos, se conectan, como también se conectan con los videos de Bolsonaro o de Trump, ¿no? O sea, el punto es si es un tema de debate de ideas eso, o es una conectividad de autenticidad. Entendiendo la complejidad en eso del factor psicológico también, porque leía un autor muy interesante, psicólogo, se llama Gabor Mate, húngaro, ¿no? Que plantea que el liderazgo emerge muchas veces por traumas infantiles, digamos, como compensación, ¿no? Y que hay mecanismos psicológicos donde vos podés encontrar un líder absolutamente convencido de lo que está diciendo, pero que está narrando una ficción. Puede pasar, digamos, ¿no? Independientemente de qué ficción o qué idea está transmitiendo. Entonces, por eso vuelvo al factor humano de esta cuestión, porque el desafío es si vamos a construir esa representación a partir de liderazgos excepcionales, independientemente, te deja fuera a un montón de liderazgos no tan excepcionales que hacen el día a día de la gestión pública, digamos, ¿no? Un ejemplo contrario a eso a veces por ahí, interesante, pasa en las intendencias. Los intendentes en América Latina en general tienen muy buena relación con su sociedad. En general los presidentes, independientemente de su signo político, tienen mala relación con su sociedad. Entonces por ahí también hay un tema de escala, ¿no? De la agenda, de las expectativas, que hace que pensar, no sé, algunos de estos elementos para evitar la lógica de decir, bueno, lo único que nos queda es identificarnos con aquel líder carismático, digamos, que es el que nos gusta, porque eso también corre el riesgo de llevarlos al hubris, ¿no? Que casi todos los líderes
han tenido ese riesgo en la historia de la humanidad, ¿no? Que a su propia genialidad lo transforme en su propio peor enemigo. Eso también es un tema que vemos mucho en la historia, ¿no? Sí, yo, o sea, creo que es difícil la reflexión, pero yo creo que Bolsonaro y Trump, a propósito de grandes protagonistas de esta década, grandes protagonistas, porque son, yo los detesto y todo lo que tú quieras, pero debo reconocer que construyeron una alternativa en sus países y derrotaron a la velocidad del rayo en menos de algunos meses. Depredaron sectores políticos y gobernaron durante décadas al Partido Republicano y a la derecha brasilera. Esos dos, que me parecen a mí unos fenómenos terribles, porque papá, pero me salgo de lo moral, tengo la peor opinión. Pero lo hecho es que hay un elemento de insolencia sin rebeldía muy atractivo, que los hace auténticos. Son profundamente insolentes y se ven muy atractivos. Y creo que esa ficción, como tú dices muy que ellos construyen, tiene un gran manejo de la insolencia, sin rebeldía. Si tú cierras los ojos y te tapas los oídos, lees lo que ellos dicen salvajadas, dicen barbaridades, no dicen, las ideas son feudales, tienen 500 años de antigüedad, 700 años, una locura lo que están planteando. Es completamente, no es moderno, pero es como está revestido de insolencia. El que lo recibe, a propósito de comunicación, lo recibe con mucha autenticidad. Y el que defiende la democracia, la institucionalidad, el progresismo, por ejemplo, nosotros aparecemos como conservadores. Aparecemos defendiendo la necesidad de un Estado fuerte, de la protección social, de las reglas electorales, de la democracia. Y ellos diciendo que ni el Estado, ni la democracia, ni las elecciones, que está lleno de trampa, y eso conecta muy rápido con una gran parte del público que está cansada en francés se dice langue de bois, lengua de madera, discursos vacíos. Y creo que ahí, a propósito del cine y la política, la conexión tiene que ver con la autenticidad, y la autenticidad tiene trucos. La autenticidad no es compleja. La autenticidad se transmite también a veces con insolencia y transmite autenticidad, aunque no sea auténtico. Estoy construyendo, como dices tú, una ficción, pero siendo insolente, soy auditivamente atractivo. Escucho, mira, Milei, que es de tu país, comienza toda su entrevista diciendo que nosotros, la izquierda, somos un cartel narcoterrorista. Para comenzar. Comienza la entrevista diciendo que somos ineptos, inútiles, narcoterroristas y un cartel. Si tú cierras los ojos y lees, y lo oído, pero lees a Milei, es un pésimo alumno de Hayek, es cualquier cosa. Pero está en la insolencia que Milei probablemente aparezca como más auténtico que Alberto Fernández. Probablemente aparezca como alguien que no es de la política, que quiere cambiar las cosas. El verdadero cambio ahí es Alberto, no es Milei. Sin embargo, Milei es muy atractivo. O sea, es muy atractivo por la insolencia. Entonces digo, la insolencia también en Internet, ya volvemos a la discusión inicial, en la comunicación nueva, la insolencia, que es un elemento clave de la confrontación, paga mucho. No alcanza para ganar, cuidado. Hernández perdió en Colombia, Trump perdió con Biden, Kast perdió en Chile, Vox pierde. O sea, los derrotamos al final del día, pero se comen a su propio sector, a la derecha clásica, y se vuelven de grandes protagonistas del debate. Para nosotros, lo digo muy aquí, para nosotros, la verdad, no es nuestro problema, es el problema de la derecha, esa gente. Yo creo que ahí el punto es que la autenticidad al final del día, como es una evaluación emocional, es muy subjetiva. Y el desafío en todo caso es cómo lográs que en el plano de la autenticidad haya una... yo creo que parte del desafío ahí es que el poder históricamente, simbólicamente, fue muy oculto, ¿no? Entonces era un problema que los líderes de antaño no tenían la transparencia y la evaluación de la autenticidad, al contrario, no eran seres humanos. Ante la subjetivización de esa autenticidad, y que puede hacer que como vos interpretás, digamos, que uno es auténtico, el otro es malo, digamos, y otro va a pensar al revés, etcétera, nos lleva a esa polarización de la deshumanización, porque en el fondo el desafío es, hay un espacio de conversación humana posible entre aquellos que piensan distinto, o esa evaluación de autenticidad me lleva a una caracterización moral donde están los malos que quieren el mal para el pueblo y los buenos que quieren el bien para el pueblo, y al final del día es simplemente ver quién gana. Y
mi sensación es que cada vez más gente se desconectó de esa conversación. Cada vez más gente en Latinoamérica no le cree más ni a unos ni a otros. Ni cree que uno sea los salvadores del pueblo, ni otros creen que sean los malos. Y al final del día te pasa que muchos presidentes, ganen como ganen, a los 3 meses están con un nivel de popularidad muy bajo. Porque lo que está claro es que ahí hay una operación compleja. Pero ahí te quiero llevar un poco al plano personal, porque me parece un poco el espíritu de esto y me parece súper importante. ¿Cómo fue tu relación con la fama? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo tuviste ese momento de decir, apa, acá hay algo que no tenía tan en cuenta y que me está empezando a pasar? Eh, eh, Desde que nací, porque nosotros caímos presos cuando yo tenía que 3 meses y exiliado a los días. Nos fuimos a una embajada con mi madre eh, y, y a los 5 meses ya estaba exiliado en París. Y tuve no tengo fecha para eso, pero siempre me pareció que era una anomalía lo que estábamos viendo nosotros. Siempre tuve conciencia que era un niño y era rarísimo no estar en el país. Yo soy además muy moreno. Entonces yo decía, ¿qué hago yo en París si no tengo nada de francés de cara? Pero hablaba francés como el mejor de los franceses, pero con un color de piel muy negro. Yo soy muy, muy negro, muy moreno. Entonces siempre me perturbó, y la explicación que siempre, no recuerdo que me la hayan dado, pero que me quedó clarísimo que mi padre era muy conocido y que querían su cabeza a tal punto que me habían echado a mí, siendo yo un bebé de 5 meses. La condición de exiliado, yo me acuerdo del pasado aeropuerto con mis padres. Yo tuve otro padre después, que mi papá murió en combate y me adoptó, me educó otro hombre. Y yo me acuerdo del pasado, viajábamos mucho por Europa o yendo a ver a mis hermanas y otros parientes exiliados en otros países. Y recuerdo pasar la policía con los policías de aduana haciéndonos homenaje, diciendo fuerza, no me acuerdo, porque andábamos con pasaporte de Naciones Unidas, de refugiado político. Yo me acuerdo entonces ya de lo singular, para responder primero, lo singular, ya sabía que tenía una historia que no era igual a la de mis 30 compañeros de curso. Un compañero de curso, su papá era gendarme, policía, el otro era panadero, otro era arquitecto, el otro era actor. Yo me acuerdo que todas sus vidas eran más o menos normales. El otro era el intendente. Era un liceo público con alumnos de todos los colores. El otro vendía hot dog, el padre. Vendía completos, no sé cómo dicen ustedes, hot dog, en la esquina. Pancho, Era una Pancho mezcla. le decimos nosotros. Claro, y Pancho. Entonces tenía esta idea de algo. Después, Fidel Castro me invitó a Cuba. Yo tenía como 10 años, 8 años. También ahí tuve una segunda alerta de por qué me invitaban a un país, a mí y a mi madre. Y me acuerdo haber tenido esos detalles, pero haber tenido un chofer, haber tenido un conjunto de cosas que me llamaron mucho la atención. Ya con 8 o 10 años. Me enseñaron a disparar, me acuerdo ya a los 8 años. Después me daba cuenta que en la casa venía gente muy alta para mí. Yo era un bebé y venían a conocerme. Me acuerdo muy de chico que venían a saludar unos diálogos que me quedaban muy grandes. Me decía, gente que venía a la tortura, me decía, yo resistí por tu papá. Yo soy hijo de un hombre que fue muy importante en Chile, que murió en combate, un revolucionario. Entonces ya tenía, y después mi madre guardó unos recortes de diario, cuando yo era muy chico, que los tengo todavía, que eran titulares de diario insultando a mi padre. Entonces veía el apellido Enríquez diciendo, Enrique es terrorista, Enrique asalta banco, Enrique el hombre más buscado. Ya tenía una enorme noción, pero muy francesa. Y después cuando volví a Chile, el exilio también ahí de nuevo, me quedé muy impresionado porque me di cuenta que era hijo de alguien muy admirado. Y después fui construyendo mi propio camino, con torpeza, con entrevistas insolentes, a propósito de comunicación política. Fui instalando mi identidad en la rebeldía total. Me negué a entrar en política y me dediqué a las comedias, a hacer series de televisión, pero simples, y me negué a hacer reportajes, documentales combativos sobre el pueblo mapuche. Me negué a todo eso, me resistí, dije, voy a hacer política, pero a mi manera, no como mi padre. Y la hice, es una frase un poco cliché, pero en vez de un arma con una cámara. Suena un poco plástico, pero era esa la idea, era voy a hacerlo porque mi madre es experta en comunicación, entonces heredé eso, e hice política a mi manera. Fui militante del Partido Socialista muy joven, y además el que me adoptó fue también muy importante, fue ministro de Economía, fue el primer ministro de Economía de la transición, y fue un gran fundador de un partido, está vivo, es un gran político. Entonces era una mezcla muy rara, y a su vez mi abuelo, no te voy a aburrir, eran todos primeros ministros, cancilleres, presidentes, no sé qué. Eran todos muy importantes, toda mi familia de todos los lados. Entonces tenía un gran peso y fui construyendo mi propia identidad en la ruptura con todo eso. Estudié filosofía
ni abogacía, ni medicina, ni ingeniería, ni economía, nada, ni sociología, busqué todo lo que había estudiado mis parientes y dije, eso no lo voy a estudiar. Mi abuela había estudiado literatura, y yo estudié filosofía, que era como una manera de decir, construiré mi camino y seré director de telefilms, de comedia, hiper simple. Y ahí construí mi propio, pero al final no gané, porque terminé igual a los 32 años en la política más clásica que te puedas imaginar. De manera rupturista, te podré demostrar que fui un gran agente de cambio y que buena parte de lo que está pasando en Chile se reconoce que tiene mucho que ver con lo que yo encabecé hace 12 años. El propio presidente actual, conversábamos cuando negociábamos la segunda ronda electoral, reconocía un poco una frase que yo repito mucho, pero la repitió él también, que yo rompí la puerta y la cruzó él. O sea, yo construí un camino que a mi juicio ha sido muy importante, me lo reconozcan o no, me importa un carajo, porque yo no estaba dispuesto a vivir en el país tan clasista, tan rígido en el que vivía, y creo que vivo en un país hoy, lleno de matices, pero vivo en un país, y algo ayude, más libre. Hoy día hay aborto con causales, hay matrimonio igualitario, hay poco a poco, gradualmente, educación pública, no se hizo una represa la más grande de la historia de Chile. Te nombro cosas por las que evidentemente y elocuentemente yo luché, bastante solo, y eso ya está. Hay una reforma tributaria, hay una cantidad de cosas que en las que me costó un mundo instalar, y creo que la fama la usé. Y lo último, yo siempre he creído que, a propósito de filosofía, están los utilitaristas, tú sabes, que es una escuela, el utilitarismo. Y a mí me sirvió mucho con la prensa. Yo siempre que doy una entrevista, antes de darla digo qué gano, qué mensaje paso. Y por tanto estoy dispuesto a que me pregunten lo que sea, a que me inviten al programa más estúpido que te puedas imaginar, pero si voy con un mensaje. Y sé a quién le quiero hablar, sea al público, sea a quién, cuál es mi mensaje. Y sé, pues hoy día tengo 5 entrevistas. La de la tarde voy a plantear dura 1 hora. Van a preguntar probablemente cosas que a mí no me interesan, pero en algún minuto voy a plantear algo que quiero plantear a las 4 de la tarde. El utilitarismo mediático te protege de la vanidad. Yo utilizo la entrevista, te utilizo a ti, tal como tú me utilizas a mí. Y cómo, yendo ahí, hay varias cosas que mencionaste, pero me interesa mucho cómo administraste ese peso, que en términos de salud mental, digamos, qué herramientas te sirvieron, sea la terapia, sea la lectura, sea qué herramientas te ayudaron ese peso que heredaste, digamos, desde chiquito para poder trabajarlo y para que no te oprima, digamos, no te mate ese peso. Primero, tengo una familia son muchos artistas, muchos escritores, pintores, mi madre, etc. Gente media sofisticada, con lo cual eso ayuda mucho. Gente que no vive la fama, a todos les pasa más o menos lo mismo, y todos tienen, te ahorré todo el tema muertes y tortura y exilio, te ahorré esa parte que es muy importante, que yo lo omito No, porque es no. tortura, pero Pero vayamos después a eso, vayamos a eso. no, lo que quiero decir es que todo esto, el peso, o sea, más que el problema de la fama, el problema es la ausencia de la cantidad de gente asesinada, torturada, exiliada, castigada por sus ideas. Entonces eso te produce como una mezcla de mucho dolor, pero también, aunque parezca perverso, un poco de orgullo, porque no es que, lo digo con mucho respeto, pero no es que mueran atropellados por un bus, mueren porque estaban defendiendo una visión de país. Eso te da una cosa contradictoria, de una enorme pena, un poco lo que me pasa con mi papá, una enorme pena no conocerle y al mismo tiempo un enorme orgullo. El tipo muere en combate por sus ideas. Eso, Pero te pone una vara muy alta también, ¿no? O sí, sea, sí, pero sí, muy. o sea, estás compitiendo contra algo como muy difícil de competir, ¿no? Sí, sí. Sí, pero yo sí, pero algo, pues será que estudié filosofía, pero creo mucho en lo diferente. Entonces me pareció que yo no podía repetir su esquema. Yo soy padre de 2 hijas. Este fue padre de 3 y no conoció a uno, no, al que se murió no lo conoció. A mí me conoció y conoció a mi hermana, pero no los crió. Yo sí, yo en eso soy un padre mucho más convencional. Tengo a las 2 rompiéndome aquí. Tengo a las 2 todos los días por WhatsApp, estoy todo el día conectado. Soy un padre, creo yo, imperfecto, pero presente. No. Y después, terapia, por supuesto, 27 años de terapia freudiana, súper útil, con una gran doctora, la doctora súper inteligente que me acompañó. Con ella he estado 22 años y 5 de Lacan, pero 22 con ella. O sea, de los 15 años más 22, te da 37 años, ¿no? O sea, tú hasta los 37 años con ella. Entre medio, métele 5 más de Lacan entre medio,
te da, exagerando un poco, te da hasta los 42 años, tengo 49. Solo he estado de la edad adulta unos muy pocos años sin terapia, que debe ser ahora, por lo demás que la dejé hace 5 años, 6 años. Terapia clásica, 3 veces por semana, después una vez por semana. Después la lectura, que es tardía en mí, yo traté de leer toda mi vida, tengo déficit atencional, me cuesta un mundo, por eso lo uso mucho como rito. Ayer leí, por ejemplo, hoy día voy a leer. Hay días que lo odio y se me hace un bien loco, abrirme a otras ideas, poblar la mente de conceptos, te libera de este peso que estás hablando tú, te llena de tu propio bagaje. O sea, voy a inventar, ¿no? Yo leo filosofía. Ayer aprendí que Epictet significa hombre comprado. La leyenda dice que Epicteto, un gran filósofo, era un esclavo. Y de ahí viene toda la teoría del estoicismo, en fin. Para navegar con Epicteto ayer, 1 hora, me libera de la condena del peso, llámalo, como dijiste, la competencia. Estoy en otro mundo. Eso me ocurre que como en un metaverso temprano, es meterme en otro mundo. Me metí en un mundo con Epicteto. Ayer estoy con Epicteto 1 hora. Y te créeme que respiré, medité, feliz, y ahí no juega ninguno de mis parientes, ni una de mis condenas, ninguna de mi amenaza, nada. Ahí no está Freud, ahí está Epicteto. Y eso me hace, yo no leo novelas, lo que me hace muy tarado y muy ignorante, pero leo mucha filosofía y lo paso estupendo. Hoy día tengo previsto ahí, terminar el libro de Itinerarity sobre la teoría de la democracia compleja. Para mí eso es, y lo tercero, el deporte. Soy un gordo que hace deporte y eso me ayuda mucho. ¿Qué deporte haces? Tenis, mucho, trotar, y ayer tomé a los 49 años mi primera clase de golf. Me llamó la atención, no estaba desesperado. Yo 49 años mirando ese deporte rarísimo y aprendí mi primera clase. Y no, pero sobre todo tenis. Juego tenis mucho, mucho tenis. Y troto. Cuando yo viajo mucho, entonces cuando viajo, troto por las calles de la ciudad donde voy, viajo sin parar. Todas las semanas, entonces troto y si no, juego tenis. Gran deporte terapéutico el tenis, ¿no? Es un reflejo de todos los temas psicológicos. Yo siento que mi terapeuta y el profesor de tenis tienen un rol similar, ¿viste? Las autopresiones, las exigencias. El tenis me vuelve. ¿A ti también? ¿Tú también? Sí, sí, me encanta, me encanta, me encanta juego otras cosas también, el fútbol, me gusta mucho hacer deporte en general y aprendí en estos años además que siendo también, digamos, formado en lo intelectual, que lo físico es súper importante también, ¿no? Como para que todo el cuerpo esté presente en la situación, ¿no? Como siento que a veces podemos tener una tendencia. Su filosofía nace que le quebró, supuestamente, no está probado, le quebró él era el esclavo de un guardaespaldas de Nerón, y Nerón le quiebra las piernas, el esclavo de Nerón, le quiebra las piernas a Epicteto, le tuerce una pierna para probar el dolor. Bueno, la teoría filosófica viene a propósito de ti, del cuerpo, le quiebran la pierna y de ahí desarrolla Epicteto toda su teoría filosófica, que en realidad, no, como todos los filósofos, no la escribió él, un alumno escribe sobre él. Notable. ¿Cómo sentís el tema de la naturaleza? ¿Es un tema también que te sirve de cable a tierra? ¿Tenés una relación? Hemos hablado con varios que te hablan de que ir a la montaña o al mar o al campo, al bosque, es como su propio proceso terapéutico. En tu caso no, más urbano. No. Voy, lo hago y sí, por supuesto, tienes razón. Por supuesto que sí, pero no está en el eje de mi... No, yo trabajo en el mundo de la idea, la percepción. No, en eso soy un poco más platónico que aristotélico a propósito de filosofía. No, le doy importancia a esto, a lo otro, a ti, al otro sí. En tanto naturaleza, en tanto ser humano, en tanto perro, en tanto nada, tengo una relación a lo otro. No, me encanta la naturaleza, ¿no? ¿Para qué te aburro? Le podríamos demostrar que, pero ¿para qué? Si no estoy pasando examen. Sí, creo, nada, la veo que es clave entenderse con ella, un poco lo que decías tú con el cuerpo, lo mismo. Tenemos que entendernos, tenemos que armonizarnos, y por eso me gusta el concepto de desarrollo sustentable. Las cosas tienen que ser sustentables, pero tengo una visión también de que el ser humano es esencial en el desarrollo con la naturaleza. No sin ella, así mismo la naturaleza sin nosotros tendría poco sentido, que es un poco lo que a veces en algunos discursos se extrema, en que se le da toda la subjetividad a la naturaleza y ninguna subjetividad al ser humano. Y creo que la subjetividad es compartida. Hay una subjetividad en la naturaleza, por cierto, pero hay una subjetividad esencial que está en los filósofos griegos, pero además que
somos nosotros los que percibimos, necesitamos armonizarlos. Y ahí tengo yo una dificultad con algunos discursos políticos que sostienen que el ser humano da lo mismo, que le importa la naturaleza. Digo, claro, pero con esa lógica no calza. Un extremo, el lenguaje es claro. Una construcción, de hecho el lenguaje es una construcción para acercarse a la naturaleza. El lenguaje es un elemento de comunicación, la naturaleza en sentido amplio, tú eres parte de la naturaleza, yo soy, en fin. Pero no, además soy muy urbano, soy hombre educado en París y le tengo un aprecio a la ciudad muy fuerte. Disfruto mucho el mar y voy sin parar y recorro el país, conozco muy bien Chile y tal, pero soy hombre, debo confesar, de urbe, soy hombre de urbe. Está muy bien. Y hablando de lo otro, otra variable donde se juega mucho lo otro es la construcción de equipos, ¿no? La construcción de lo colectivo que hablabas antes. En tus experiencias, tanto profesionales como políticas, digamos, si se pueden separar, ¿qué fuiste aprendiendo de cómo se arma un equipo, cómo se sostiene ese grupo humano que está trabajando en la proximidad, más allá de las construcciones grandes de los partidos políticos y las cosas más amplias, digamos? Pero ¿cómo fue tu experiencia con tus equipos y tu proceso de eso? No, ahí tengo mucho que corregir y he aprendido mucho. No, soy un buen desastre. Porque han habido grandes experiencias. Cuando eres director, el verticalismo es el concepto. Porque yo te acuerdas que yo hasta los 30, hasta el 2008, o sea, todavía sigo dirigiendo, pero de manera intensa, como profesión, hacía tiempo casi completo o completo, fue hasta el 2008. Y después, cada 2 o 3 años hago una película, un documental. Estoy haciendo 4, pero muy vertical. Es muy vertical. O sea, no hay mucho espíritu colaborativo. El director dice dónde se pone la cámara. Es tu película sí, y el resto se alinea. Eso te ayuda porque te da una fuerza, un liderazgo en la política muy fuerte, muy nítido. Y al mismo tiempo, la política es construir, es sumar, es la suma de los mínimos, es saber observar quién tiene un talento en una cosa. A propósito de especialista, de artesano, el que sabe hacer una cosa bien lo tienes que convocar, a que juntos, o tú saber concurrir con tu mínimo a otra suma de mínimo. Eso me costó mucho, porque eso te confieso que me costó mucho. Mucho que vengo de una formación práctica y tampoco es que la filosofía sea un ejercicio de pensamiento colectivo. También hay algún demagogo te dirá eso, pero es una larga, o sea, mi oficio y mi formación no son particularmente colaborativos, y eso lo aprendí en la política. Hoy tengo 49 años, tengo el pelo blanco igual que tú, y hoy día lo valoro, es como soy un sediento de equipos, y mi gran autocrítica es esa, y mi gran angustia es encontrar equipos. Me cuesta mucho. Tengo un tremendo colectivo a nivel nacional, estamos fundando 3 partidos, hay 3 directivas, una fundación con un directorio, un equipo, están todos ahí publicados, y hay muchos, pero yo echo de menos y me doy cuenta que me gustaría en cada ciudad, en cada territorio tener un equipo. Y eso hay un líder, uno en el norte, en el sur, en tal región, pero echo de menos, mejor equipo. Ahora me estoy reencontrando con mucha gente. Yo fui acusado durante 8 años de cosas muy graves, del financiamiento irregular, y eso me tuvo con lepra, con mal aliento y fuera del circuito. Yo me resistí y seguí luchando, pero fui acusado de cosas muy duras y las gané. Fue muy humillante, eran operaciones políticas de mis adversarios de la derecha, lo demostré, lo gané por unanimidad, pero eso me tuvo 8 años sin equipos, o decirlo de manera más justa, con equipos muy valientes, pero pocos que se quedaron creyendo en mi liderazgo, pero me abandonó mucha gente que creyó las acusaciones, y con mucha emoción te puedo decir que hace 2 días aparecieron varios de vuelta, dándose cuenta que era inocente y pidiendo volver a trabajar conmigo, y le he dicho que sí, que por supuesto, que volvamos y todo, pero conozco también la tradición, o el abandono, o la desconfianza, o la maledicencia. Y eso es un tema que surgió en varios. Después te quiero hacer una pregunta de vuelta sobre el tema de director de cine, pero la magnificación de los ataques a partir de las redes sociales y el consumo de cada uno de nosotros en nuestro celular y lo que dicen, ¿no? Ha hecho que algunos tomen la mirada de encerrarse y decir, no miro más nada, no pongo un límite. A otros que dicen, no, voy para adelante, no me afecta en nada, etcétera, probablemente mintiendo un poco. ¿Dónde te colocás vos en esa escala de extremos? ¿Cómo fue tu proceso? En lo segundo, vamos para adelante. Acuérdate de mi visión utilitarista de las cosas. Sí, pero nada te afectó. En lo personal no Sí. sentiste...
Bueno, por eso, entonces lo segundo era un extremo, era como una disociación casi. No, vamos a... Más bien lo segundo, porque voy para adelante. Si tú lees lo que dicen de mí, te puedes morir. Nada, vamos para adelante. Si me han inventado... Nada, tengo una anécdota muy tonta, pero que es muy decidora. Hay cosas que me han dolido. Por ejemplo, hay una de las acusaciones locas que se ha hecho es que mi otro padre habría matado 80 personas en un atentado a un tren. 80. Es delirio. Tú dices, bueno, yo esto no lo digo ahora. El problema, y ahí viene el interesante de la comunicación. La profesora de una de mis hijas, profesora de colegio, le dice en un almuerzo a mi hija, ¿qué siente ella que su abuelo sea un asesino de 80 personas? Mi hija viene y me dice, papá, el abuelo mató 80. Le digo, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ah, y ahí me acuerdo, le digo, claro, la pelotudez que ponen todos los días en Twitter. Y ya ni la leo yo, en que sostienen. Te estoy dando un ejemplo, te puedo dar narcotráfico, asesor de presidente, que Alberto Fernández me paga, que Evo Morales me paga, que soy el instigador de las protestas en Barcelona, en Ecuador. Mira, no me acuerdo, una cuenta en dólares de $2 millones en Nueva York, otra no sé por qué, justo $80.000 en Miami, que me encantaría. Pero suma y sigue. Pero el problema no es, eso lo digo bien, porque lo observo, ¿eh? Tampoco te voy a frivolizar cuando las leo, las observo y voy viendo, porque el otro día terminé en fiscalía declarando por una cuenta que no tenía. O sea, los problemas del Internet es que las cosas terminan transformándose en realidad y también a veces en linchamiento y en violencia física. Y eso estoy atento, porque de repente no es cualquier acusación. Eh, y pero la que me dolió es la de la profesora, esa me dolió, porque de una estupidez termina afectando a mi hija, de algo que es completamente loco, te quiero decir, que es un delirio total. Mi padre no estaba en Chile para ese atentado. Pero además, aunque hubiera entrado clandestinamente, tú te das cuenta que alguien que mata a 80 personas sería conocido a lo menos a nivel nacional, habría una causa, completamente absurdo. Eso lo digo cotidianamente, lo observo, pero voy para adelante. Le doy, no he cerrado las cuentas, y no, pero son cientos, cosas que te metas ahora y va a ver. Pero, la otra es que no trabajo, que vivo de mi mujer, se me olvidan, son como, una vez hicimos una lista, llegué como a 29 acusaciones, pero sistemáticamente, no te estoy diciendo la que una al pasar, es cohecho, coima, narco, instigador, sedición, ¿cómo dicen? Cafiche, el que vive su mujer, ya no me acuerdo, financiamiento irregular, vinculación con Evo, con el Alberto, con Cristina, con Maduro, no me acuerdo ya. No, en México también, de que en México, ahora me acuerdo una grave que salió en los diarios, de que yo creo que era el asesor de un partido político mexicano, una locura. No, y yo había hecho las protestas contra Peña Nieto, el presidente de México. Aunque tú esa me preocupó. Esa me acuerdo, esa fue complicada porque en México juegan fuerte. Y me acuerdo que ahí me preocupé, porque ahí en un artículo diario ponía que yo era el autor de las protestas contra el presidente de México, Peña Nieto. Y en México, no me voy a meter en problemas, pero hay que tomarse en serio una acusación. Y me acuerdo de haber viajado a México, haber aclarado, porque eso sí que era delicado. Se me acusaba de ser el instigador de la protesta. Un delirio completo. Ni de cerca conocía un movimiento que se llamaba 182. Yo soy 182, ¿te acuerdas? Fue un movimiento contra Peña Nieto que casi lo tumba. Es en la Yo no universidad. En la tecnológica, creo. Sí. O sea, y no los conocía. Los conocí años después, eso sí. Debo confesar que ahora soy amigo de Atolini, que fue su líder en algún minuto. Pero en esos años no lo conocí. ¿Y cómo trabajas con tus hijas? ¿Cómo trabajaste con tus hijas para ayudarlas a tener herramientas para eso, para atravesar eso? No, mucha culpa, no hay método para eso, mucha culpa, porque tampoco iba a abandonar mi combate, entonces tampoco que la respuesta no te preocupes, me retiro, nada, darle más herramientas, darle explicar, es lo que acabo de hacer contigo, hacerlo con ella, decirle, mira, son 29, anótalas, mira, acuérdate, algunas, la réplica, yo me acuerdo, le he dicho, mira, si te dicen esto, responde rápido, en esta déjala pasar, porque me acuerdo, no sé, le he dicho, mira, esa profesora, simplemente la próxima vez pregúntale si es imbécil o se hace. La próxima, pero el profesor no, dile que si te dijo que tu abuelo había matado, dile si es totalmente estúpida o porque es una falta de respeto. No, una profesora no puede decirle eso a una estudiante basado en Twitter, que lo había leído en Twitter. O sea, en un adolescente sometida a eso es muy incómodo. Te das cuenta, no tiene herramientas para responder a eso. No, yo... Y que parte
Yo lo he vivido también, no sé, 80 denuncias penales, etcétera, que fueron cerrándose y demás, pero, o sea, parte del proceso, creo, complicado que estamos hoy es que lo importante es inhabilitar moralmente al rival político, no es debatir sus ideas. Entonces vas acumulando agravios que hacen que o por vos, o por tus hijos, o tus hermanos, o tus padres, o tus abuelos, o tus tatarabuelos, sos malo, sos de los malos, digamos, ¿no? Y creo que eso no es patrimonio de ningún sector político, es parte de ese debilitamiento. Es matar tu reputación, tu autoestima y aislarte socialmente. Yo quizás agregaría dos cosas robándote lo que acabas de decir. Uno, mostrarle, siempre me he mantenido súper activo, por lo cual, pues la caricatura, pero levantarse temprano, salir a trabajar y sonriente. Y darle, oye, pero papá, acaba de salir la noticia, no sé qué, le digo, delirio. Pero ¿cómo sale? No me importa, para adelante. Y la segunda, va a sonar arrogante, pero mucho humor negro. O sea, a mí me acusaron de un avión no declarado, no sé. Estoy rodeado de mujeres. O sea, muy simpático, desde la pieza gritando. Oye, Marco, corta el huevo, le dicen, corta el huevo con el avión, no sé, chiste muy divertido. Darlo vuelta desde la, no sé, dice la tía Guillermo, ¿cómo se dice? De la ironía, de reírse, Sí, sí. en la casa, y a tomarlo con humor, decirle, oye, no tengo idea, lava los platos, Marco, ya que te acusan de no trabajar, por lo menos, no sé. Ellas son más divertidas que yo tengo poco sentido del humor, me río mucho, pero no sé hacer bromas. Ellas hacen muy buenas bromas, las tres se coluden y es muy simpático. Y eso ayuda a que ya en la casa se da vuelta la acusación. Claro. Y Me lo que acuerdo me otra quedó que fue con dos pendiente, putas. Sí. Dos ¿cómo? prostitutas en un avión, me acuerdo, una foto, o el diario más serio de Chile me llama, había una foto con dos prostitutas. En ese avión se subieron dos mujeres que ellos calificaron de prostitutas. Y me dicen, mira, tenemos la denuncia. Le digo, no tengo idea de lo que están hablando. Sí, pero en su avión se subieron dos. Eran las parejas de los pilotos. Claro, durante 48 horas había que explicar de que yo, en ese avión que yo usaba, se habían subido dos mujeres muy estupendas y la habían calificado de prostituta. Bueno, WOM, una empresa de comunicaciones que debes conocer, WOM, ¿la conoces? Es una No. empresa de mierda chilena de derecha de comunicaciones norteamericana. Hizo un spot conmigo con dos prostitutas en televisión. O sea, a eso escala la locura. En televisión un spot yo con dos prostitutas en un avión privado. Yo siempre sí. Y eran los pilotos que no, y le pido disculpas a los pilotos porque además uno de ellos se murió. Pero no sé si eran prostitutas. Solo sé que eran dos mujeres sensacionales, efectivamente en posiciones un poco eróticas en el avión, pero problema de gusto, ¿no? Te hago una consulta ahí que me queda pendiente. Como director de cine, trabajando con los equipos de producción hoy respecto a hace 30 años, los jóvenes con los que trabajás hoy, ¿se bancan el mismo nivel de verticalidad que hace 30 años? ¿O no? Me imagino. Eso lo estamos viendo en todas las disciplinas, entonces me interesa verlo cómo lo... No, no, no. No, yo creo que es la parte también buena yo nunca fui un director dictador, nunca fui un director autoritario por mi formación política, justamente. Siempre era de izquierda, con lo cual siempre cuidé mucho la forma. Trabajé con directores. Yo fui asistente de producción también. Y fui productor, o sea, también estuve del otro lado. El productor, para tu público, el que no lo sabe, no es el que dirige. Y a veces el productor no es el que financia. Es el que hace lo que la plata consigue. O sea, hay que arrendar un vehículo, yo lo arrendaba. Es el escalafón más duro de un rodaje. También hice eso muchos años, productor. Y habían directores atroces que hoy día estarían denunciados, estarían presos en 2 minutos. No, nosotros en esa época teníamos más bien que acatar. Hoy día con las redes sociales es la parte buena. Hay un cuidado que me parece que a mí que es correcto. Hay una evolución de la convivencia, por lo menos lo que me ha tocado a mí. Acabo de filmar en Buenos Aires con un productor chileno y con un equipo y todo el mundo cuida mucho y me parece bien. Se cuida mucho las formas por escrito. Yo me acuerdo de directores que un loco de mierda que rompía sus propias cámaras, de rabia que le daba. Agarraba patadas, la reflex, 25 milímetros, que le costaba una fortuna, y la rompió delante de nosotros. Porque de rabia, le dio rabia y rompió su cámara. Yo decía el nivel de violencia de ese tipo. Eso ya no, por lo menos no me toca. Claro. Che, para ir cerrando, no robarte más tiempo. ¿Qué le dirías a Marco de 18 años? O sea, en términos de consejos, si le pudieses dar un consejo, te sentás y le decís algo respecto a lo vivido para su camino adelante. Una cosa muy de telenovela, un consejo muy, muy, aquí le decimos ciútico, como dicen ustedes los argentinos.
Si pudiera, lo único que me arrepiento de haber sido tan ingenuo y de haber escuchado tanto envidioso. Tanta gente que te decía, no hagas esto, y en realidad lo que los movía era la envidia. En mi caso, me arrepiento de de haber tomado tantas decisiones, me he frenado tantas cosas, de haber perdido una cantidad de horas con gente explicándole, que me decía, no, yo Marco no te encuentro tan de izquierda porque no sé qué, no eres legítimo, y en realidad no era una crítica sana ni constructiva, era envidia, era resentimiento. Suena muy cursi lo que estoy diciendo, pero si pudiera, me duele haber perdido tanto tiempo en manos de tanta envidia y tanta maledicencia, de darme cuenta que cantidad de gente, tenés que hacer esto, y en realidad no es que lo dijeran porque ellos creyeron, es que querían que yo me equivocara, de malos sentimientos. Mi mujer, por ejemplo, que es mucho más conocida que yo, que multiplícalo por 10, porque es la animadora probablemente si no la más conocida, de las más conocidas, de las más queridas en Chile. En eso ella cae menos en trampas que yo. Yo caigo más en trampas. Ella en eso es muy fascinante lo educada, lo disciplinada de avanzar sin tanta inseguridad. Yo soy más inseguro. ¿Y a qué lo atribuís que ella sea así? Yo tuve una vida más sólida también, una vida más. Su papá es un alemán gerente de empresa, su mamá una española que bailaba jota y que sigue viva, cómica, vivió con su hermana, una vida más clásica. Vivió en Chile, se educó en Chile, estudió en Chile, conoció a su papá y disfrutó a su mamá, tuvo perro cuando chico. Tuvo una vida rica en el sentido de plena. Yo lo mío, un hermano muerto, separado a mi hermana en otro país, sin hablar el idioma de mi padre, o aprendiéndolo, con tíos desaparecidos, con mi abuelo en trabajo forzado. En fin, mi abuelo hablaba con un acento espantoso, el otro. Un tío mío que era historiador terminó, cuenta muy bien, de portero de un edificio. En fin, una historia de dificultad. No te digo de hambre, pero de cabrona, ¿no? Complicada y con mucha muerte, mucha tortura, mucho horror. Con dos países, dos idiomas, dos culturas, es completamente distinta. Quizás eso hace que yo soy más esponja, soy más fácil, a mí me estafa más fácilmente, me da la impresión que a ella. Ella en eso es más serena, se mete, es confiada, es cándida, la plenitud también yo lo veo con mis hijas. Mis dos hijas tienen más aplomo que yo, pues también tuvieron madre. Normal te da más aplomo. Yo tengo menos aplomo, tengo resistencia, fuerza, pero el aplomo es otra cosa. Yo soy un hombre más de la cicatriz. Muy bien. Y la última es, ¿a quién te gustaría escuchar como parte de esta conversación? Como alguien, de vuelta, nacido entre el 72 y el 82, que hable español, que tenga una historia interesante de situación de liderazgo. ¿Se te ocurre alguien? Entre el 72 y el 82. Y sí, nuestra generación. Yo creo que debe estar por ahí, pero lo encuentro bueno, Fernando Haddad, el ministro de Economía de Brasil. Fue el sucesor de Lula, perdió, fue candidato a gobernador, ahora perdió, y ahora es el ministro de Economía en un momento clave de la economía latinoamericana. No sé, Fernando me llama mucho la atención qué tiene en la cabeza, lo conozco, es amigo, pero me gustaría hacer una conversación más larga. Tengo intriga por Fernando Haddad, lo encuentro un tipo valiente, sofisticado, generoso, progresista. Me gustaría conocerlo más. Somos compañeros, fundamos Puebla juntos, el grupo de Puebla, nos vimos hace un mes en San Paulo. Lo quiero, lo respeto, pero no soy íntimo amigo, me gustaría conocerlo más. Está buenísimo. Bueno, tomamos notas. Me acuerdo, lo conocí cuando era alcalde de San Pablo y nosotros estábamos en Buenos Aires. Tuvimos varias reuniones, un tipo muy agradable, aparte, muy interesante. Bueno, buenísimo. Marco, millón de gracias, en serio, por la generosidad, la apertura y por la conversación. Nos estamos viendo. Chao, buen mozo. Éxito. Chao, nos vemos.